Dentro del tema que nos corresponde tratar en este módulo dedicado a alimentación y símbolo, hoy tocaremos lo concerniente a símbolo y mito. Antes hemos dicho del primero, del símbolo, que es la encarnación de un misterio profundo donde reside la verdad orientadora, la verdad ordenadora de la sociedad. El mito como entidad contiene al símbolo, el símbolo reside en él, el símbolo está profundamente cargado, el mito está profundamente cargado de símbolos. Y valga decir que en el caso del mito, aún con toda la carga simbólica que reviste, ha sido un concepto que a lo largo del tiempo ha sufrido de serios maltratos. Las religiones han hecho lo suyo para subvalorar el mito como una realidad. La filosofía, colocando a Platón en primer lugar, hizo otro tanto, porque Platón separa mito de logos y le otorga al logos, por supuesto, la categoría de verdad absoluta, mientras que el mito pasa a ser, según él, una suerte de verdad fabulada. Por otra parte, el psicoanálisis, poniendo en relieve a Freud, ha dicho que el mito es el pensamiento infantil de la humanidad, y eso ha sido leído linealmente, no se ha interpretado con justicia lo que quiso decir el padre del psicoanálisis, y simplemente se vacía de contenido esta figura cuando nos referimos a ella. Es un tema que está más allá de cualquier época, es un tema que concita mucha preocupación, muchas discusiones, y para algunos incluso decir mito es decir fábula, es decir un cuento que no es verosímil. Todas las religiones que se precien de tales están cargadas de mitos, la mitología las puebla, las habita. Para nosotros esa suerte de devaluación que ha sufrido el mito no tiene sentido cuando lo colocamos en el seno de la sociedad. Las sociedades creen en sus mitos, las sociedades se rigen por la verdad que el mito contiene. Este pensamiento, esta frase de Dumézil es bastante significativa cuando nos dice que el pueblo que no tuviera mitos es ya como si estuviera muerto. Entonces los mitos existen y los seguimos alimentando y siguen adaptándose a las épocas que se viven, y eso les da un orden que los ubica en el tiempo del origen. Uno no va a buscar en un mito un tiempo específico de algo, siempre nos remite a un tiempo original, puesto que los símbolos no existen per se, se validan en la medida en que traducen la significación trascendente que se mueve alrededor del mito mediante sus hilos
invisible. El mito tiene una estructura, tiene un contenido generalmente ejemplarizante. Es una línea a seguir lo que él marca, porque es de suyo un patrón, y ese patrón pues nos lleva, como decía, a ese tiempo original y nos remite al nacimiento de algo. Cuando lo relacionamos con la alimentación, nos va a remitir al momento en que se origina un determinado alimento, al momento en que lo humano se transforma en alimento para a su vez nutrir al grupo social, al momento en que el Dios le concede al humano la posibilidad de contar con determinado alimento en épocas específicas para subsistir como especie. Y es ese nivel de significación simbólica que reside en el mito lo que le otorga sentido, mirándolo a la luz de lo que plantea Geertz. Exactamente esa significación simbólica la que viene a ser su rasgo distintivo. Mitos es una expresión, una palabra de raíz griega que define lo dicho, define la palabra cargada de sabiduría que encierra un suceso histórico venido de otro tiempo para servir como modelo ejemplar a el grupo social. Si uno se propusiera explicarlo desde la óptica racionalista, corre el riesgo de desdibujarlo, de colocarlo como algo frío, de estatizar su figura y de alguna manera le roba, le sustrae, le quita alma, le quita su sentido de verdad. Y por el contrario, uno reafirma que el mito encierra una profunda racionalidad y una profunda lógica que lo convierte en esa verdad a la que aludimos. Uno puede conseguir en el mito elementos de la literatura, pues él encierra los grandes géneros, tiene lo épico, lo lírico y hasta lo dramático, pero no es ninguna de las tres. Tiene esos elementos dentro de su estructura, pero no se reduce simplemente a ser un género narrativo. Tiene unos elementos significantes que dan cuenta de la creación, dan cuenta de la devastación que a la vez hace nacer vida de nuevo, da cuenta de la norma de conducta y se convierte entonces en algo que se vive, algo que se siente, algo que se reactualiza en el tiempo, en el momento en que hacemos conexión con él. El tiempo mítico es un tiempo diferente al tiempo lineal que conocemos, porque es recurrente, es perdurable, es infinito, es reactualizable. Mediante el mito se regresa a ese tiempo original
cuando se ritualiza ese mito, y eso le permite mostrarse sin revelar su verdad, que siempre permanecerá secreta, como secreto permanece el símbolo. El símbolo, el mito, hay que subrayarlo, es universal. Usted va a conseguir mitos en diferentes culturas, en las más disímiles culturas del orbe, y se van a pasear por una estructura similar. Quizás cambien nombres de personajes, quizás cambien nombres de lugares, pero su propósito va a ser el mismo. Lo que muestra el texto bíblico sobre el diluvio universal está en las mitologías americanas, expuesto con un discurso distinto, pero al final es el agua que arrasa con todo lo que hay para dar nacimiento, para dar regeneración a la vida. En el mito residen unos arquetipos, hay unas figuras modélicas, hay unas figuras que indican cómo debe ser el patrón humano. Hay un tiempo inicial, que es el llamado tiempo mítico, que ocurre al inicio de las cosas, pero no tiene una cronología. En él reside un misterio, ese misterio, eso no revelado, pero que muestra caminos a seguir. Y en definitiva su sentido ontológico, puesto que el mito solo podrá entenderse dentro de su propia estructura y solo lo podremos interpretar desde sus propios parámetros. Su sustancia no está expresada en un estilo de narración. En él opera otro tipo de lenguaje, como apunta Lévi-Strauss, que es lenguaje significativo. Acudimos al mito mediante un acto ceremonial para reactualizar tiempo, para hacer conexión con el inicio e invocar a las figuras de los dioses que dieron nacimiento a la especie. Y en esa conexión que se hace es donde decimos que el mito se reactualiza. Esa reactualización le permite trascender desde su origen hasta nuestros tiempos, validando, mejor dicho, su propia verdad, adaptándose a la época que se vive, pero sin perder su esencia. El mito es, en definitiva, una fuerza inmanente, una verdad que revela los secretos de todos los tiempos, y una verdad tan absoluta, tan certera, que, como lo expresa José María Arguedas, rompe cualquier roca y la hace florecer. El mito es como esa semilla que expresa Arguedas, porque siempre seguirá de modo recurrente haciendo nacer nuevas semillas, nuevos frutos, nuevas especies, nuevas interpretaciones a la luz de lo que su patrón
indica. Mito y símbolo, con esto redondeamos la idea. Entonces son dos entidades complementarias que se encuentran, se interpenetran, se imbrican, se juntan, se abrazan para contarnos desde su tiempo inicial la verdad de las cosas y seguir orientando nuestra razón de ser en el universo.